Buenos días. Vamos a hablar de la Constitución Política en Colombia. La Constitución Política en Colombia es una norma de normas y es la ley más importante del país. Fue prolongada el 4 de julio de 1991 y fue reemplazada por la Constitución de 1886, con el fin de construir un Estado más democrático, participativo y pluralista. Su creación respondió a una necesidad social de cambio. Colombia vivía una época marcada por la violencia, la desigualdad y la falta de representación ciudadana. Por eso, la nueva Constitución buscó garantizar la paz, los derechos humanos, la justicia social y la participación ciudadana. Esta Constitución establece los principios fundamentales del Estado colombiano y define cómo se organiza el poder público, cuáles son los derechos y deberes de las personas y garantiza su cumplimiento. En este momento vamos a hablar de la parte dogmática de la Constitución. Entonces, esta parte se encuentran los 95 artículos, los primeros 95 artículos, que quiere decir del artículo 1 al artículo 95. Podemos dividirlos en tres grandes bloques. Primero, los principios fundamentales del artículo 1 al artículo 10. Aquí se define que Colombia es un Estado social de derecho, democrático, participativo y pluralista, lo que se mencionaba al inicio. Se reconoce la soberanía del pueblo, la diversidad étnica y cultural, la primicia de los derechos humanos. También se establecen símbolos patrios y el respeto a la dignidad humana como eje central. En segundo, los derechos, garantías y deberes, que son del artículo 11 al artículo 95. Esta parte incluye los derechos fundamentales económicos, sociales, culturales y colectivos, que son el derecho a la vida, a la igualdad, a la libertad y a la educación. También derecho a la salud, al trabajo y a una vivencia digna. Como tercero, un mecanismo de protección, como la acción de tutela, que permite defender los derechos fundamentales de forma rápida y eficaz. En tercer lugar, tenemos deberes y obligaciones de las personas, que es únicamente el artículo 95, que trata de, además de los derechos ciudadanos, también se tienen deberes, como respetar los derechos ajenos, proteger el medio ambiente, cumplir la ley y participar activamente de una vida política del país. En conclusión, la parte dogmática de la Constitución de 1991 representa el alma y los valores del Estado colombiano. Es la base en la que se construye la convivencia, la justicia y la paz del país, y se garantiza que todos los colombianos y ciudadanos tengan derecho a ser protegidos sin importar su origen, creencias o condición. En este momento a mí me corresponde hablarles sobre la parte orgánica, que se define cómo se organiza el Estado y cómo funcionan sus instituciones. La parte orgánica de la Constitución establece la estructura, las funciones y relaciones entre diferentes órganos del poder público. Es decir, explica quién gobierna, cómo lo hace, con quién lo hace y con qué límites fomenta todo. En ese sentido, el Estado colombiano se organiza en tres ramas principales: la ejecutiva, la legislativa y la judicial. Cada una con autonomía, pero trabajando de manera coordinada bajo el principio de separación de poderes. Hablemos sobre estas ramas. Primero, tenemos la rama legislativa, que está representada por el Congreso de la República, que está compuesto por el Senado y por la Cámara de Representantes, cuya función principal es la creación de las leyes. Luego tenemos la rama ejecutiva, que está encabezada por el presidente de la República. Esta parte se encarga de hacer cumplir esas leyes y dirigir la administración del Estado. Por último, tenemos la rama judicial,
que está conformada por distintos tribunales y cortes. Tiene como función impartir justicia y garantizar que las leyes y los derechos se apliquen correctamente. Además de estas tres ramas, la parte orgánica también incluye otros organismos de control y protección, como la Procuraduría, la Contraloría, la Defensa del Pueblo y la Registraduría. Y ellos velan por la transparencia, la defensa de los derechos y la vigilancia del poder público. Otro aspecto importante es la organización territorial, que define cómo se distribuye el poder en el país. Colombia es un estado unitario, pero descentralizado, lo que significa que aunque el gobierno central conserva la autoridad principal, departamentos, municipios y distritos tienen la autonomía para gestionar sus propios asuntos. Esta parte orgánica también le da vida a figuras claves en el Estado social de derecho, como la Corte Constitucional, encargada de velar por todas esas leyes y actos que se ajustan a la Constitución, y el Consejo Nacional Electoral, que garantiza, la transparencia de los procesos democráticos. En resumen, y ya para finalizar, la parte orgánica de la Constitución es la que le da la forma al Estado colombiano. Define quiénes lo integran, cómo se relacionan entre sí y cuáles son sus límites. Es la que convierte en realidad los valores de la parte dogmática, como la democracia, la justicia, la participación y la dignidad humana, asegurando que el poder siempre esté al servicio de la ciudadanía. Ahora yo les voy a hablar sobre uno de los temas más importantes relacionados con nuestra constitución política, los derechos y los deberes de los ciudadanos colombianos dentro de la Carta Magna. Este tema no solo define lo que el Estado debe garantizar, sino también lo que cada uno de nosotros debe aportar para que la convivencia sea posible. En primer lugar, tenemos a los derechos, que son todas aquellas garantías que tenemos por el simple hecho de ser personas. En Colombia, la Constitución de 1991 reconoció una amplia lista de derechos que buscan proteger nuestra dignidad humana. Estos podemos agruparlos en tres grandes categorías. Primero tenemos los derechos fundamentales, como la vida, la libertad, la igualdad, la intimidad y la libertad de expresión. Estos son los que se pueden reclamar directamente mediante una acción de tutela. En segundo lugar, tenemos los derechos sociales, económicos y culturales, que incluyen la educación, la salud, el trabajo y la vivienda digna. Estos no dependen solo de un individuo, sino del compromiso del Estado por hacerlos efectivos. Y en tercer lugar, tenemos los derechos colectivos y del medio ambiente, que protegen intereses comunes como el patrimonio público, los recursos naturales o el acceso al agua limpia. En resumen, los derechos nos permiten desarrollarnos plenamente como ciudadanos y exigir que el Estado actúe de una manera justa y equitativa. Sin embargo, junto con los derechos también existen los deberes, que son las responsabilidades que tenemos con la sociedad y el Estado. La misma Constitución señala que todos los colombianos debemos, por ejemplo, respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios, obrar conforme al principio de solidaridad social, defender y difundir los derechos humanos, proteger los recursos naturales y culturales de la nación y claramente cumplir con la Constitución y las leyes. Estos deberes no son simples obligaciones formales, sino que son la base para construir una ciudadanía activa, responsable y participativa. Entonces, como conclusión, tenemos que los derechos y los deberes no pueden entenderse por separado. Uno le da sentido al otro. Exigir nuestros derechos es fundamental, pero también lo es cumplir con nuestros deberes con compromiso y respeto. De esta manera podremos hacer realidad lo planteado en la Constitución del 91, que es lograr una Colombia democrática, participativa y solidaria.
continuación vamos a hablar sobre la conclusión de esta exposición, queriendo dejar clara la idea esencial de que la Constitución no es un texto frío ni distante, sino el pacto fundamental que guía nuestra vida colectiva. Lo que hemos visto del preámbulo, de la parte dogmática y orgánica y de nuestros derechos y deberes, tiene sentido práctico cotidiano y es la base de cualquier sociedad justa. Primero, el preámbulo es mucho más que una introducción. Allí se revelan los valores que inspira la Constitución: la vida, la justicia, la igualdad, la paz, la libertad. No mandan acciones específicas, pero nos dice hacia dónde debemos orientarnos. La parte dogmática es la promesa que el Estado hace a cada ciudadano: derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la educación, a la salud, al debido proceso, libertad de expresión, deberes ciudadanos como respetar la Constitución, participar, convivir en paz. Forma el núcleo moral y legal que protege a cada individuo y define qué podemos esperar como sociedad. Tercero, la parte orgánica establece quiénes hacen qué, cómo se organiza el poder, cuáles son los órganos del Estado, cómo se distribuyen las funciones, cuáles son los controles, por qué los derechos no pueden quedarse en papel. Necesitan instituciones fuertes, mecanismos claros, límites al poder, rendición de cuentas. Cuando unimos esos tres componentes, los valores del preámbulo, los derechos y deberes de la parte dogmática y la estructura funcional de la parte orgánica, entendemos que la Constitución es una estructura viva. No basta con conocer los derechos, debemos exigirlos. No basta con tener deberes, debemos cumplirlos. Y no basta con instituciones, debemos ser eficientes, transparentes y justas. En la práctica, esto significa que cada uno de nosotros tiene un rol activo, como ciudadano, para votar, para exigir cumplimiento de derechos, para respetar normas, como comunidad vigilando que el Estado no use del poder, como país defendiendo los valores de justicia, igualdad, libertad. Conocer los contenidos de la Constitución es el espíritu del preámbulo, la promesa de derechos y deberes, los mecanismos de poder y los controles institucionales que nos dan las herramientas para construir una democracia real, que la Carta Magna no sea solo un documento histórico, sino la guía que vivimos día a día. Al cerrar esta exposición, quiero resaltar una idea esencial: la Constitución no es un texto distante, sino el pacto que da sentido y dirección a la convivencia. Lo que analizamos en el preámbulo, la parte dogmática y la parte orgánica, no son secciones aisladas, sino pilares que sostienen la vida democrática del país. Y ya con esto finalizamos.